Hola amigos, ¿cómo están? Bonjour, bonsoir, bonne nuit, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Je m'appelle. Bienvenidos a un nuevo episodio de You and Me Podcast. Antes de comenzar, quiero agradecer profundamente el apoyo que recibimos en el episodio anterior. Bueno, me estoy refiriendo al episodio de ¿qué voy a hacer con mi vida? Creo que es en el que más interacciones tuvimos, puesto que en el episodio que era, me parece que le voy a poner de título ya no puedo más, o bueno, es la idea que tengo ahorita, no sé cómo lo voy a poner. Aún no lo subo, entonces está justamente grabado antes de que ese. O bueno, están. Por ahí lo tengo, ustedes entienden las vibes. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, por compartir, por darle like, por dejar sus comentarios y todo el apoyo que recibí sobre ese video. Bueno, hoy vamos a tratar algo diferente. Este episodio va a ser polémico, será polémico en sí. Sé que muchos estarán de acuerdo y está bien, muchos que no lo estarán. Y bueno, no hay problema en eso. Pero saben que este espacio es un seguro donde nos escuchamos sin juzgar. Es el típico escuchamos y no juzgamos. Aunque también es donde no nos expresamos, también es como una bitácora para mí. Y nos gusta hablar y más que nada yo voy a tomar este espacio como para dar mi punto de vista donde no se normaliza el odio ni discriminación. No está hecho ni ensayado lo que estoy diciendo hoy. Estoy hablando algo que me duele, me indigna, que me hace cuestionar quiénes somos. Y sobre todo va a ser, como dije, polémico y voy a recibir bastantes comentarios, tal vez me van a funar. Entonces empecemos, ¿no? Bueno, esto es muy diferente a mi contenido habitual, ¿no? Porque por lo general yo hablo de lo que es mi adolescencia, pero también en eso tengo otros temas, ¿no? Otros temas que he querido sacar. Este episodio quería que saliera incluso mucho antes. Y me lo estaba pensando para subirlo, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces sin más rodeos empecemos, ¿no? Desde septiembre en mi país atraviesa una crisis, una problemática. Y todo esto se dio gracias al alza que tomó el gobierno del diésel, que fueron esas decisiones apresuradas, que fue un impacto, una medida que impacta directamente a sectores vulnerables. Y pues como debió ser, las protestas se dieron. Muchos pueblos indígenas, pueblos nativos, pueblos de personas que trabajan y que principalmente dependen de todo esto salieron a manifestar. ¿Por qué? Porque son los más afectados, pero también ha sido históricamente quienes en mi país, en Ecuador, han defendido los derechos de todos los ciudadanos, no solo los suyos. Bueno, estas manifestaciones no se las puede tomar como un capricho, como un no querer, y como un no querer hacerlo por no querer hacer las cosas, no. Son un grito que están dando para un sistema ignorado y oprimido, despojado de sus derechos. Y lo más doloroso es que muchos ecuatorianos, en lugar de solidarizarse, han respondido con odio, con insultos, con discriminación. He leído comentarios en redes que me rompen el corazón. De veras me gustaría mencionarlos, pero no estoy de acuerdo para hacerlo. Pero si ustedes quieren pueden ir a ver videos de diferentes personas, de diferentes TikTokers, de diferentes YouTubers, en donde hay comentarios demasiado hirientes, comentarios que deshumanizan, que niegan la dignidad de miles de personas que solo piden un bienestar, que solo piden, necesitan. Y aquí es lo que más me duele. El Ecuador se enorgullece de ser un país pluricultural y multiétnico. Nos enorgullecemos de ser un país de los 4 mundos, de tener diversidad étnica y cultural, pero hablamos con orgullo de nuestras raíces, nuestras tradiciones, de las riquezas de nuestros pueblos originarios, pero esos mismos pueblos cuando alzan la voz, cuando protestan, cuando exigen derechos, los llaman de demasiadas maneras, demasiado horrible. Los menospreciamos, tratamos como si fueran
menos como si no fueran del Ecuador, como si no fueran humanos. ¿De dónde quedó ese orgullo? ¿Dónde quedó la celebración de la diversidad? Es lo que yo me estoy preguntando, ¿saben? Les voy a decir algo que muchos no quieren escuchar y tal vez se hacen los de los oídos sordos y tal vez por esta parte me funen demasiado porque estoy consciente de lo que estoy haciendo. Es muy polémico, demasiado un tema que no debería tratarse para muchos, un tema que debería tratarse para otros, un tema que prefiere ignorarse, ¿no? La mayoría de personas que vivimos en Latinoamérica, que somos originarias de Latinoamérica, tenemos raíces indígenas. No estoy diciendo todos, la mayoría. Y aproximadamente, según mis super investigaciones, son entre 55 y 58% de las personas en nuestra región descendientes de pueblos originarios. Tú, yo, somos productos de un mestizaje, una historia que no fue bonita, que estuvo marcado por la violencia, la colonización y el despojo. Hace ya aproximadamente unos 500 años, nuestros ancestros fueron colonizados, esclavizados, despojados de sus tierras, sus costumbres, sus religiones y forzados a tomar nuevas costumbres. Forzados, hubo genocidios, masacres, miles murieron, civilizaciones enteras fueron destruidas. Atahualpa fue engañado y asesinado. Moctezuma sufrió el mismo destino. Nuestros avances como pueblos originarios se perdieron y en lugar de avanzar hacia el futuro hemos retrocedido por no querer reconocer lo que vivimos. Hemos romantizado la parte de lo que sufrieron. Hemos romantizado una historia triste y cruel. Como dije, la historia del Ecuador, bueno, de mi país y de la mayoría de los países de Latinoamérica, está inscrita por sangre, por el sacrificio de muchas personas, no solo indígenas, mestizos, mulatos, montubios, de muchas personas que lucharon por derechos que ellos no pudieron vivir. Aquellos quienes derrocaron a gobiernos corruptos. ¿Por qué? Porque supieron organizarse y dijeron basta. Basta de abusos, basta de injusticia, basta de decisiones que nos afectan sin consultar. Basta de opresiones y basta de maltrato. Pensemos en las luchas de las historias. No solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero hay millones de luchas que se daron. ¿Por qué? Porque las personas dijeron, basta. Por ejemplo, en mi país, no sé si en otros lugares de Latinoamérica existan, en eso no estoy muy segura, pero en mi país hubo el Guasipungo. Para quienes no sepan, el Guasipungo era les daban a las personas indígenas una partecita de tierra, los latifundistas, a los dueños de los terrenos, a las personas, y todo lo que sembraban, cultivaban ahí, tenía que darlas. Y sobre todo, ¿saben que era lo más cruel e injusto? Que muchas veces hacían que esas personas se endeuden en fiestas, en fiestas religiosas, obviamente, en confirmaciones, comuniones, fiestas de esa manera, para que de esa manera los hijos de sus hijos sigan de esa manera pagándoles lo que ellos les debieron. También tenemos otro hecho aquí histórico en el Ecuador. No sé si lo han escuchado, pero el 15 de noviembre millones de obreros por exigir un derechos a los trabajadores, salario justo y justamente horas de trabajo remuneradas. Hubo una masacre, el gobierno los mandó a silenciar en Guayaquil. Este hecho se lo conoce como las cruces del agua, donde escondieron todas las los cuerpos, los botaron al río Guayas y posteriormente los familiares fueron a poner cruces sobre el agua. Incluso de estos dos hechos hay escritos en libros, el Guasipungo, que es de Jorge Casa, y las cruces sobre el agua sobre Joaquín Gallegos Lara. Bueno, tantas voces que fueron silenciadas de una sociedad injusta. Y volviendo al tema, ya cerrando todo este paréntesis, todas las personas que lucharon lo hicieron no por capricho, sino para que las portadoras, sus hijos, sus nietos, ellos tuvieran un mejor mañana. Muchos de ellos murieron sin ver lo que
los frutos de su lucha. Vamos a dejar que ese sacrificio sea en vano. Vamos a seguir discriminando por eso. Hoy, cuando los pueblos indígenas vuelven a levantar la voz, a salir a las calles, no solo lo hacen por ellos, lo hacen por todos los que es nosotros. Porque esto nos afecta. Nos afecta a uno. Eventualmente afectará a todos. Quizás de diferente manera. Y bueno, quizás si este episodio está un poquito atrasado a toda la situación que está pasando, en especial a lo que es en Otavalo, Imbabura, en esa parte de mi país, justamente es donde se ha generado una situación más crítica, en donde también en este momento quisiera mandar un apoyo para ellos, porque se han generado ya muertes por este hecho. Es decir, es un hecho que ya está trascendiendo, y la verdad parece que esto no se va a calmar, esto va a agudizarse. Pero bueno, volviendo al tema. Hace unos días vi un video que me dejó helada. Hablaba sobre las 10 etapas de un genocidio. Según ese análisis, el Ecuador está en la cuarta, la deshumanización. ¿Qué significa eso? Que negamos la identidad de un grupo de personas, llamándolos de una manera despectiva. Le despojamos de sus derechos, es decir, no respetamos sus derechos. Les negamos el derecho a protestar, a expresarse. Normalizamos la discriminación. Los comentarios de odios en redes se vuelven cotidianos y aceptables. No nos detenemos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Si la historia nos ha enseñado algo, es que estos procesos escalan. Lo que empieza como insultos en internet puede terminar en tragedias masivas. Yo les pongo un ejemplo aquí. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que esto nos debieron haber dado en la mayoría historia, en los mayores países. Hitler hizo atrocidades con los judíos. Su gente que estaba a cargo de Hitler hizo atrocidades. Hay muchos casos. Por ejemplo, no recuerdo bien el nombre de una chica, pero ella se mandaba a hacer lámparas con pieles de humanos, personas, niños, niñas. Ahí en internet justamente hablaba de este caso. Entonces, también otro paréntesis acá es donde también te quedas tú como un límite de conciencia siguiendo órdenes, pero bueno, llegamos a este paréntesis. Como decía, ¿qué es lo que hizo Hitler con los judíos? Empezó exactamente así, deshumanizando, normalizando el odio, quitando derechos poco a poco. No solo esto ha sido alarmista, estoy siendo realista. Ya ha habido fallecimientos de personas que no se escuchan en la televisión, pero se escuchan en redes sociales. Incluso cuando han hecho marchas pacíficas, se acercan al azar los policías y a los manifestantes que están literalmente en paz. Lo que he visto en las redes sociales es que les lanzan el gas, les golpean. Entonces, aquí me pregunto, ¿de verdad es bueno seguir órdenes ciegamente? ¿No? ¿Cuántos tienen? O sea, yo me pregunto, ¿cuánto más tiene que haber para que abramos los ojos? ¿Cuántos más heridos? ¿Cuántos más muertos? ¿No? Otra cosa que me tiene sorprendida es la cantidad de personas que simplemente no dicen nada, se quedan calladas, incómodas, esperando que pase, y entiendo por qué. Hablar de política, de sociedad, injusticia, todavía es muy tabú en nuestra cultura, nos incomoda. Preferimos ver a otro lado y hacernos la de la vista gorda. Pero déjenme decirles algo. Esto no nos va a ayudar, solo va a empeorar la situación. Va a hacer que el problema que pretendemos tapar con un dedo se vaya haciendo más grande, ¿no? O sea, de política no me voy a poner a hablar, porque sí, tengo muchas cosas cuestionables y puede ser que también sea muy ignorante en todo eso, ¿no? Porque todavía, como digo, soy una chica que habla de su adolescencia, de lo que ven su realidad, ¿no?
Algo que es preocupante es que muchas personas no se cuestionan, no analizan, simplemente se dejan llevar por las redes sociales, ¿no? Algo que se ha podido ver en estos últimos días es que muchos han intentado romantizar por parte del gobierno lo que es la situación, minimizándola y haciéndole que como que nos desviemos y no le tomemos atención. Pero, y muchas personas creen sin cuestionar. Por eso hago un llamado personalmente a que desarrollen un pensamiento crítico. No se dejen llevar por redes sociales, investiguen, leen, escuchen de diferentes personas. Pregúntense de dónde vengo, quiénes fueron mis ancestros, qué luchas tuvieron que enfrentar. Analicen quién beneficia esta medida, a quién perjudica. Cuestionen todo, incluso lo que estoy diciendo ahora. El conocimiento es vida y no hay quieren mantenernos en ignorancia, porque la población ignorante es más fácil de manipular. Pero bueno, hay algo que me encantaría mencionar a mí y me estoy emocionada por hacerlo, ¿no? Si conocen One Piece, un anime, sí voy a hablar sobre el anime porque sí es relevante, cerrando paréntesis, recordarán la historia de Nico Robin. Su isla, Ohar, fue destruida simplemente porque sus habitantes sabían demasiado. El gobierno mundial, abro un paréntesis para quienes no conozcan el anime, es quien controla todo lo que es cómo viven las personas en el anime. No, cierro paréntesis. Exterminó a todos los eruditos, es decir, a todas las personas que sabían hablar una lengua y tenían conocimiento sobre un siglo vacío que ocurre en el mundo de ese anime, que es decir, un siglo donde no saben nadie qué ocurrió. Entonces exterminaron, y no solamente a las personas que tenían ese conocimiento, no, sino a las personas que simplemente vivían ahí por vivir ahí, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro, esto es una historia ficticia, con metáfora, que pasa en la vida real, cuando pueblos se educan, continúan, cuestionan, cuando exigen sus derechos. Pero, ¿saben por qué pasa eso? Porque todos nos fijamos hacer. Si los levantáramos, seríamos una voz más fuerte. Ahora continuemos, ¿no? Ya que estamos hablando del anime, hablemos de algo hermoso que me encantó, que ha pasado en las protestas, no solo de mi país, sino de todo el mundo. Bueno, en general se ha vuelto algo muy referenciable, muy simbólico, ¿no? Se ha podido ver la bandera de One Piece, es el símbolo de los piratas de paja, que es una calavera sonriente con un sombrero de paja. Ha aparecido en las manifestaciones, se ha convertido en un símbolo de libertad, justicia y resistencia en contra de la opresión. ¿Por qué? No es solo un dibujito animado como muchos piensan, yo les recomiendo ver. Es una historia sobre personas que luchan contra sistemas injustos, gobiernos corruptos, opresiones, historias, libertad, el paralelismo con una realidad intangible. Por ejemplo, los gobiernos mundiales, los gobiernos opresores de la vida mundial, el siglo perdido, es decir, la historia que se perdió en el anime, hubo un periodo de historia que no se sabe, la historia de nuestros pueblos originarios que fueron borrados de la historia, oprimidos, la búsqueda del One Piece, la búsqueda de la sociedad justa e igualitaria. Más que igualitaria, sería equitativa, no una sociedad que funcione bien. Eso se debería buscar, una sociedad donde se busca el bienestar común. Ahí podemos ver en el mismo anime cómo mueren las personas por expresarse. Aquí puedo dar un ejemplo. No es por expresarse, sino por ser oprimida y por ir contra el régimen que da aquí en One Piece. Es justamente en el arco de Wano, cuando llegas a la parte de la historia de Oden. Ahí puedes ver cómo él, a pesar de todo lo que hizo, fue asesinado porque Kaido fue quien conquistó Wano, y después de su conquista hubo una vida injusta para las personas que iban ahí. Muchas personas vivían pobres, marginadas, y les daban los desechos de los experimentos, y por eso muchas de esas personas vivían felices, pero no felices porque quisieran, sino felices porque fueron obligados a ser felices gracias a la fruta Smiley. Y años posteriores a esto,
un pequeño grupo de rebeldes que se les consideraba que anteriormente eran las personas quienes dirigían al país de una manera estable, fue descubierta y uno de ellos para sacrificarse y para que la operación de poder, para poder que el país regrese al, al jefe que debería ser, mueren algunas personas. Entonces ahí podemos ver una razón porque One Piece no es solo una historia de una historia de niños, es mucho más profundo de lo que parece. Vemos como los poderosos oprimen a los débiles, como les decía, pero también vemos la resistencia, solidaridad y esperanza que puede cambiar el mundo. Esto se puede reflejar en lo que es Luffy, que da esa resistencia, da esa esperanza a todas las personas con las que convive. Por ejemplo, tenemos a Luffy derrocando a Crocodile, a Luffy derrocando a... Más que derrocando, sino... O sea, sí derrocando a Crocodile y a Kaido, que serían los opresores, a Don Flamingo, porque ellos en las islas en las que habían estado oprimiendo a las personas, estado controlando las cosas, y generaron mucha tristeza, mucho marginamiento. Entonces él, al momento de poder ayudar a las personas, se convirtió en un símbolo de esperanza. Y actualmente eso ha trascendido fronteras, ha trascendido las pantallas, y muchos jóvenes he visto que han puesto como un símbolo de resistencia fuera de ellos. Y la verdad me da un tic-tic en el corazón, porque como saben, yo soy una One Piece lover de corazón. Entonces, yo al entender la obra, al entender el porqué de las cosas, amo, entiendo y apoyo la idea del símbolo de la libertad, de la esperanza, que se han presenciado ya en varios lugares, en varias maneras se ha presentado la bandera de los sombreros de paja, ¿no? Aquí les voy a dar esta partecita, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿y yo qué puedo hacer? Solo soy una persona. Pero aquí están las verdades. Bueno, creo. Todo empieza con pequeñas acciones. Los que pueden hacer algo en concreto. Infórmense, busquen información de fuentes confiables, no solo de redes sociales, compartan si tienen plataformas, úsenlas, cada voz cuenta. Apoyen, hagan comunidades de provincias que están sufriendo, si pueden ayudar, háganlo. Por ejemplo, yo hace un tiempo escuché que justamente en Cotopaxi, en la universidad, van a enviar comida. Hay maneras hay maneras de apoyar. Toca hacer, a ver cómo se puede apoyar. Busquen la manera. Siempre hay maneras para hacerlo. No normalicen el odio, no comentarios de discriminación. Si ven comentarios, discriminaciones en redes sociales, no los ignoren, respondan, eduquen, señalen. Y sobre todo, recuerden, como dije, si vives en Latinoamérica, supongo que la mayoría de mi público debe ser de Latinoamérica, Ecuador. Por ejemplo, en mi público de Spotify, yo sé que todos los que ven ahí son de Ecuador. Entonces, tengo la certeza o la ayuda, tengo la certeza de que ellos saben que somos personas indígenas, ¿no? Y por ende es una solidaridad, no solo por la historia que compartimos, sino porque venimos de un mismo linaje, ¿no? Y para todos, desconozcan sus raíces, investiguen de dónde vienen, quiénes fueron sus ancestros. Eso les dará identidad y perspectiva. No se queden callados. El silencio es la complicidad. No tienen que estar de acuerdo con todo, pero al menos cuestionen, dialoguen, respeten, no toleren injusticias. Podemos respetar opiniones diferentes, pero no normalizar el odio ni la discriminación. Piensen en el bien común. Las decisiones que tomen hoy afectarán a las próximas generaciones.
quiero dejar algo claro, ¿no? No estoy incitando violencias a que vayan y... No, porque no se solucionan así. Ni mensajes de expresión libre, de resistencia pacífica pero firme. La historia nos ha demostrado que los cambios más profundos y duraderos se logran cuando nos mantenemos firmes a nuestros principios, sin recurrir a la violencia. Vladimir, Martin Luther King, George Dolores Cacuango en el Ecuador, todos ellos demostraron que la resistencia pacífica puede mover montañas, pero pacífica no significa protestar sin destruir. Es decir, yo invito a todas las personas que pueden hacer esto. En el caso de que haya destrucciones, yo quisiera que se organicen y invito a que puedan organizarse, por ejemplo, las partes que estén, por ejemplo, dañadas o haya algún problema por lo que ocurrió en las manifestaciones, en los movimientos, sería bueno que se organicen en grupos para poder lo que es restaurar, o incluso los mismos manifestantes podrían hacerlo. Es mi punto de vista, es mi sugerencia, ¿no? Exigir, pero dignidad, resistir, pero sin caer en el mismo odio que combatimos, luchar, pero buscar el diálogo, ¿no? Y bueno, ya como antes de culminar ese legado que dejamos hasta la historia, ¿no? Aquí mi pregunta es final para todos ustedes. ¿Qué huellas quieren dejar? Nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, dejar marcas. Pueden ser acciones chiquitas o grandes, pero todas cuentan. Piensen esto. Dentro de 50, 100 años, cuando las nuevas generaciones estudien este momento histórico, ¿qué dirán de nosotros? Que fuimos la generación que se quedó callada mientras se cometían injusticias, que fuimos la generación que dejó que la historia se vuelva a repetir, que fuimos la generación que fomentó el odio, o que fuimos la generación que se levantó, se cuestionó, que luchó, que fuimos la generación que no discriminó, que apoyó y que cambió, que fuimos la generación que incluyó. Las personas que luchan antes de nosotros, las que murieron en diferentes situaciones injustas, en situaciones por luchas, no pudieron ver el mundo que soñaban, pero lucharon para que tuviéramos un futuro mejor, para que nosotros, sus descendientes, tuviéramos un mejor mañana. Hoy nos toca a nosotros, es nuestro turno de luchar, no solo por nosotros, sino por lo que viene después. Y tú me dirás, ay, pero no quiero tener hijos, pero alguna persona lo tendrá. Puede ser tu amigo, tu hermana, tu primo, yo qué sé, pero esa persona, y yo creo que tú lo vas a querer ver, dejar un mundo bonito, ¿no? Una buena. Hagamos historia, pero historia bonita, historia que nuestros hijos, nietos puedan estar orgullosos, ¿no? Hay algo que necesito mencionar porque me duele en el alma. El quichua, nuestra lengua ancestral, nuestras costumbres, nuestra vestimenta se están extinguiendo. ¿Saben por qué? Porque les da vergüenza a las personas mostrarlo, hablarlo, porque no se toma en serio, porque hemos interiorizado tanto el racismo que nos sacamos nuestra propia identidad, que nos hemos globalizado tanto y olvidamos de dónde venimos. Cada vez que una lengua muere, cada vez que una forma del mundo ve una cosmovisión, siglos de sabiduría ancestral, deberíamos estar trabajando en integrar más a estas lenguas a la sociedad, estas culturas, estas personas, estos valores, valorar las perspectivas, pero en lugar de eso dejamos morir por vergüenza, por querer encajar, por el estándar de modernidad y que nos fue impuesto. Y aquí quiero hacer un pequeño cambio, ¿no? Justamente hace unos días me apareció el video de una chica colombiana quien llevaba un anaco tabaleño y la chica comentaba cómo le parecía de precioso el anaco y decía que se lo iba a llevar puesto a su universidad en Colombia. Y ese video, y ahí mismo mencionaba que justamente sus conocidas, las personas que les regalaron el anaco o unas personas por ahí de la cultura otavaleña, decían que no, que les preguntó a ella, ¿por qué tú no te vas puesto eso a la universidad? ¿No? Y dijeron, es que me da vergüenza, me van a discriminar y hablar. Amigo, eso no es normal. Es como si tú, en el caso de los frikis, en los casos de los que hacen anime, les gusta el anime, se fueran puesto un cosplay, estuvieran puesto después de ir a una convención. Muchos se les va a quedar viendo raro.
obviamente va a pasar. Otros les va a dar igual, pero algunos de ellos les van a señalar, porque no entienden las vibes, ¿no? Es casi lo mismo parecido para ellos, pero para las personas indígenas es lucha diario vivir, que muchos de ellos se avergüenzan por sus raíces. Y justamente hay otro segmento que quisiera hablar, ¿no? Hablando de esto, es que yo tengo raíces indígenas. No sé, no estoy muy segura por la parte paterna, no lo sé. En cuanto a mi parte materna, sí estoy muy segura de eso. Y justamente estos últimos días he estado hablando más con mi tía y mi abuelita. Y justamente mi abuelita me contaba que a ella le decían, porque, o sea, se nos surgió la pregunta, más bien a mi tía se le surgió la pregunta de qué es. ¿Por qué no te dejas crecer el pelo? ¿Por qué los hombres no se dejan crecer el pelo? Se supone que venimos de familia indígena, somos indígenas. ¿Por qué los hombres no les dejan crecer el pelo? Y de ahí mi abuelita le cuestionó, le dijo, es porque justamente antes en las haciendas, que era una forma de esclavización, les cortaban el pelo, a los hombres en especial. Entonces se fue perdiendo la identidad. No, y justamente ella también nos comentaba, mi abuelita, que ella quería hablar quichua, pero muchas de sus personas, ella dijo que a su mamá, a sus familiares, antes les prohibían el quichua, les dejaron de hacer hablar quichua, pero aún así dice, me hubiese encantado poder hablar quichua. Y yo digo lo mismo, porque a mí no me avergüenza, yo acepto esa parte, yo abrazo, porque sé que está dentro de mí. Y deberíamos intentar abrazarlo, buscarlo, y no dejar que esto se pierda, porque quizás últimamente nos hemos globalizado mucho y hemos perdido mucho lo que son esos. Y también caigamos en cuenta que muchos de nuestros platos típicos aquí en Ecuador vienen de todo lo que tuvieron que sufrir. En Guasipungo hay una parte donde justamente al dueño se le murió una vaquita y las personas que trabajaban en el Guasipungo se morían de hambre, pero el dueño no les dio la vaquita, prefirió enterrar antes de que las personas coman. Y aquí hay otra cosa, ¿no? Nosotros aquí tenemos mucha variedad gastronómica, se puede decir. Comemos hígados, comemos tripas, vísceras, diferentes alimentos y diferentes partes de los animales. Y sí, eso no viene de un ay, se me ocurrió, sino que fueron personas que tuvieron que adaptarse a lo que podían. Porque era, para los españoles, la carne. Para los otros, arréglense. En pocas era así la vida. Entonces aquí podemos presenciar una de las cosas. Por ejemplo, como dije, hay algo que yo estoy aceptando, estoy abrazando. Creo que es una de las veces que más de la vida he podido concientizar esto. Es mi parte indígena, ¿no? Quizás yo siempre he tenido en cuenta que no soy la persona de tez clara que queríamos, ojiverde, ojigata. No, yo soy media morenita, no soy tanto, pero sí soy media quemadita. Media color centavo, poquito nomás, creo. Espero, júnenme por eso, tal vez. Y tengo ojos cafés. No tengo la sangre más común que puede existir en el mundo. Tengo el pelo negro. Y sí, he aprendido a abrazar eso. No solo por mi físico, sino que también representa de muchas personas que quisieron ahí. Como dije, el colonizaje, el mestizaje no fue una parte muy bonita. Una parte que se romantiza, una parte de la historia que se romantiza, pero no debería serlo, porque no se ve todo lo que sufrieron. Y aprendamos a vivir, a abrazar, a conocer y a investigar, no de dónde venimos, porque eso nos ayuda a conocernos mejor a nosotros, conocer nuestra identidad y poder
plasmarla, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aprender quichua, entonces estoy buscando cursos de quichua para poder retomar con esta lengua y evitar su extinción, ¿no? Yo les invito a que hagan esto. Bueno, ahora sí, ya para no hacernos más largos, este mensaje es un mensaje final que les quiero dar. Esto va especialmente para los jóvenes. Ustedes son el futuro. Las decisiones que tomen diferenciarán lo que vivimos mañana y al mundo. No se dejen engañar. Los que les dicen la sociedad no puede cambiar, pues si no ve algo, si no ve el problema y se conforma con, si no ve que vale la pena luchar, son mentiras diseñadas para mantenernos ajá. Yo sé que ustedes pueden cuestionarse, aprender, así como éramos chiquitos, siempre veíamos algo por cuestionarse, por ejemplo, por qué el sol es amarillo, por qué es así. Tienen acceso a la información como muchas generaciones hubieran querido en su momento. Úsenlas, lean, investiguen, piensen críticamente y sobre todo no se olviden de dónde vienen. Abracen sus raíces. Somos personas que vivimos en pueblos, que venimos de pueblos que tuvieron que sufrir, esclavizados, sobreexplotados, despojados de todo. También somos herencia, su resistencia, su fuerza y voluntad de seguir adelante a pesar de todo. Honren su legado, luchen por un mundo mejor y recuerden que siempre la sociedad no es justa, pero siempre podemos hacer nuestro granito de arena para hacerla mejor, ¿no? Todos dependemos de todos. Si una parte sufre, eventualmente todos lo haremos. Sé que es un episodio largo y y fue demasiado intenso. Sé que muchos no estarán de acuerdo con todo lo que dije y está bien. No es necesario que me crean al 100%. De hecho pueden cuestionarme, investigar si por ejemplo ahí me faltó algo estuvo mal. Déjenme en los comentarios y complementen la idea. Yo los recibiré con mucha ganas de aprender y saber realmente. Cuestionen todo, incluso las palabras, formen sus propias opiniones. Lo único es que no se queden indiferentes. Es lo único que pido. Que no normalicemos las cosas, el odio, que no se olviden su historia. Porque hay un dicho que dice, si tú olvidas, bueno, más que dicho es una frase que siempre lo tengo en cuenta. Si tú olvidas lo que pasó antes, repetirás siempre el mismo error. Y esto pasa en la historia. Podemos ver cómo los mismos errores se cometen a lo largo de la misma, ¿no? Somos un pueblo con raíces profundas, con una historia rica y dolorosa, con una identidad que va más allá de fronteras y razas. Somos dignos de estar hecho. Yo soy Ana y este ha sido mi super episodio de You and Me and Podcast. Probablemente más polémico que he hecho, como dije, para mis amigos que están aquí, que son ecuatorianos, los quiero mucho, somos un pueblo unido, no nos dejemos dividir. Para los demás, gracias por escuchar, por interesarse en lo que pasa en mi país, su solidaridad importa, solidaridad, bueno, estoy la dislexia, por favor. Y recuerden, basta de opresión, basta de silencio, el tiempo de alzar la voz con amor, con firmeza, con esperanza. Nos vemos en un próximo episodio. Antes que nada les dejo con mi super hiper mega frase. El conocimiento es vida, el silencio es complicidad, la acción, aunque pequeña, es resistencia y avanzar. Con esto cerramos el You and Me Podcast. Au revoir, bonne nuit, arigato, sayonara, goodbye, hasta luego, nos vemos mañana o en una nueva entrega de You and Me Podcast. Como saben, aquí tienen a su super amiga Ana. No olviden suscribir y dejar los comentarios. Y tal vez ya en este episodio, ya cuando lo suba, lo tenga con la comunidad en donde podemos aprender y abrirnos más. Eso ha sido todo. Nos vemos en una nueva entrega de You and Me and Podcast. See you tomorrow. Goodbye.